En una época de profundos cambios sociales y políticos, cuando Europa se sacudía entre revoluciones y transformaciones culturales, nació una niña cuya vida marcaría un camino de entrega, educación y fe inquebrantable. Su nombre era María Eugenia Milleret de Brough, y aunque su infancia estuvo marcada por la incertidumbre y la búsqueda, su destino la llevaría a convertirse en una de las grandes educadoras y fundadoras religiosas del siglo XIX. Su historia no es solo la de una santa, sino la de una mujer visionaria que entendió que la educación era la clave para transformar el mundo. María Eugenia nació el 26 de agosto de 1817 en Metz, Francia, en el seno de una familia acomodada y de profundas raíces políticas y económicas. Su padre, Jacques Milleret, era un banquero exitoso, un hombre de negocios con grandes ambiciones, cuya fortuna se había consolidado tras la Revolución Francesa, aprovechando los cambios sociales y económicos que se derivaron de aquel convulso periodo. Su madre, Eleonore Eugenie de Brough, provenía de una familia aristocrática, lo que proporcionó a María Eugenia una educación refinada y una visión del mundo influenciada por dos realidades opuestas: el pragmatismo de su padre y el sentido de tradición de su madre. Desde su nacimiento, María Eugenia creció en un hogar donde la estabilidad económica le aseguraba una vida sin privaciones. Su infancia transcurrió en medio de comodidades y oportunidades, pero también en una sociedad en plena transformación. La Revolución Francesa había cambiado el orden establecido, y la lucha entre las viejas estructuras y las nuevas ideas liberales era evidente en todos los aspectos de la vida cotidiana. La familia Milleret, aunque acomodada, no estuvo exenta de los desafíos de este nuevo contexto. Si bien recibió una educación cristiana acorde con la tradición de la época, la fe no ocupaba un lugar central en su vida familiar. Su padre, influenciado por el racionalismo de la Ilustración, veía la religión como una cuestión secundaria, más ligada a la moral social que a una experiencia personal con Dios. Su madre, en cambio, conservaba un sentido más tradicional de la fe, pero sin llegar a inculcarlo con profundidad en sus hijos. Como resultado, María Eugenia creció con un conocimiento superficial de la doctrina cristiana, pero sin una conexión espiritual profunda. A pesar de la comodidad material en la que creció, la infancia de María Eugenia no estuvo exenta de dificultades emocionales. Desde temprana edad mostró una personalidad reflexiva, observadora y con un espíritu inquieto que la hacía cuestionar el mundo que la rodeaba. No se conformaba con simplemente aceptar la vida que se le había dado. Había en ella una sed de significado, una búsqueda constante de algo más grande. Esta inquietud, sin embargo, permaneció latente durante sus primeros años, hasta que un evento trágico cambió el rumbo de su existencia. Cuando tenía solo 13 años, la vida de María Eugenia dio un giro inesperado. Su madre, Eleonore, falleció repentinamente a causa del cólera, una enfermedad que en aquel tiempo azotaba Europa con epidemias devastadoras. La muerte de su madre no solo dejó un vacío emocional inmenso, sino que también alteró por completo la estructura de su vida familiar. Hasta entonces, su madre había sido el centro de estabilidad en su hogar, la figura que le proporcionaba amor, orientación y un sentido de pertenencia. Sin ella, el mundo de María Eugenia se desmoronó. Su padre, Jacques Milleret, sumido en su dolor y enfocado en sus negocios, no supo cómo manejar la pérdida dentro del núcleo familiar. Incapaz de brindar a su hija la atención y el apoyo emocional que necesitaba, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la vida de María Eugenia: enviarla a vivir a París con unos familiares. Para la joven, este cambio representó mucho más que un simple traslado, significó la ruptura definitiva con la seguridad de su infancia y el inicio de una etapa de incertidumbre y búsqueda. París en la década de 1830 era un hervidero de ideas, una ciudad en plena ebullición política e intelectual. La revolución de 1830 había derrocado al rey Carlos X y había dado paso a un nuevo régimen, el de Luis Felipe I, que intentaba equilibrar los ideales revolucionarios con la estabilidad monárquica. Las calles de la ciudad eran un reflejo de esta tensión, con debates filosóficos y políticos que llenaban los cafés y las universidades. Fue en este entorno de efervescencia cultural donde María Eugenia empezó a cuestionarse muchas de las ideas con las que había crecido. A pesar de su educación privilegiada, no tardó en enfrentarse a la realidad de la desigualdad social.
París, con su opulencia y esplendor, también albergaba una pobreza extrema, y María Eugenia no pudo ignorar el contraste entre su mundo y el de aquellos que luchaban por sobrevivir. Por primera vez, la injusticia social se convirtió en un tema central en su pensamiento y comenzó a preguntarse cuál era su papel en aquel mundo tan desigual. ¿Acaso su destino era simplemente casarse con un hombre de buena posición y perpetuar la vida aristocrática que se esperaba de ella? ¿O había algo más grande a lo que estaba llamada? Fue en medio de estas reflexiones cuando María Eugenia experimentó un evento que cambiaría su vida para siempre. A los 19 años, asistió a una serie de sermones en la Catedral de Notre Dame, predicados por el famoso sacerdote Henry Lacordaire. Lacordaire era una de las figuras más destacadas del Renacimiento católico en Francia, un orador apasionado que combinaba una profunda espiritualidad con una aguda conciencia social. Sus palabras resonaron en lo más profundo del corazón de María Eugenia. Por primera vez, sintió que la fe no era solo un conjunto de normas o tradiciones, sino una verdad viva que podía transformar el mundo. Las enseñanzas de Lacordaire despertaron en ella una nueva conciencia espiritual. La religión, que hasta entonces había sido un elemento marginal en su vida, se convirtió en el centro de su existencia. Pero su conversión no fue simplemente un acto de devoción personal, fue una transformación profunda que la llevó a preguntarse cómo podía poner su vida al servicio de los demás. Comenzó a estudiar con más seriedad la doctrina cristiana, buscando comprender no solo los aspectos teológicos de la fe, sino también su aplicación práctica en la sociedad. Durante este proceso de búsqueda, María Eugenia entró en contacto con varios líderes del movimiento católico en Francia. Entre ellos, el padre Combalot, un sacerdote con ideas audaces sobre la educación y el papel de la mujer en la sociedad. Fue él quien plantó en su corazón la idea de fundar una congregación religiosa dedicada a la educación cristiana de las jóvenes, un concepto que, en aquella época, era revolucionario. María Eugenia no aceptó esta idea de inmediato. Sabía que una misión de tal magnitud requería más que buenas intenciones, necesitaba formación, claridad y una visión sólida. Pasó años en oración, reflexión y diálogo con teólogos y educadores antes de dar el primer paso. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una certeza crecía cada día más: la educación tenía el poder de transformar vidas, y ella estaba llamada a hacer de esta convicción su camino. La decisión de dedicar su vida a la educación no fue inmediata ni sencilla para María Eugenia. Aunque su conversión había sido profunda y sincera, su camino aún estaba lleno de incertidumbre. No quería apresurarse en una misión para la que aún no se sentía completamente preparada. Pasó años en reflexión, oración y formación, buscando comprender mejor la voluntad de Dios en su vida. En este tiempo, se rodeó de figuras influyentes en el Renacimiento católico en Francia, como el padre Lacordaire, con quien ya había tenido un encuentro transformador, y el padre Combalot, un sacerdote apasionado por la renovación cristiana y la educación. Fue precisamente el padre Combalot quien le propuso una idea audaz: la fundación de una congregación dedicada a la educación cristiana de las jóvenes, con el objetivo de formar mujeres con valores sólidos, capaces de influir positivamente en la sociedad. En aquel tiempo, la educación femenina era un tema controversial. Se consideraba que las mujeres no necesitaban más que una formación básica en etiqueta, costura y religión, lo justo para ser buenas esposas y madres. Pero María Eugenia veía más allá de estos convencionalismos. Su experiencia de vida le había mostrado la importancia de una educación integral, no solo para la élite, sino para todas las mujeres. Inspirada por esta visión, en 1839, con solo 22 años, María Eugenia dio el primer paso para fundar lo que se convertiría en la Congregación de las Religiosas de la Asunción. No lo hizo sola, junto a un pequeño grupo de jóvenes que compartían su visión, comenzó la difícil tarea de establecer una comunidad religiosa con un enfoque completamente nuevo. A diferencia de otras congregaciones de su tiempo, las religiosas de la Asunción no solo se centrarían en la enseñanza religiosa, sino en una educación de calidad que incluyera ciencias, filosofía, historia y cultura general. María Eugenia creía firmemente que la fe y la inteligencia no debían estar separadas, sino que debían complementarse para formar personas capaces de cambiar el mundo.
Los primeros años de la congregación fueron difíciles. A pesar de contar con el apoyo de figuras influyentes dentro de la iglesia, la idea de una educación cristiana moderna para mujeres generó resistencia. Muchos consideraban que era innecesario y hasta peligroso proporcionar a las mujeres una formación que las hiciera pensar de manera independiente. Además, como toda nueva fundación, la congregación enfrentó problemas económicos y logísticos. María Eugenia tuvo que aprender a administrar recursos, a negociar con autoridades y a ganarse la confianza de las familias que enviarían a sus hijas a los colegios dirigidos por las religiosas de la Asunción. Pero su determinación era inquebrantable. Poco a poco, la congregación comenzó a crecer y a expandirse. Se abrieron los primeros colegios en Francia y luego en otros países de Europa. Las jóvenes que recibían educación en estas instituciones no solo aprendían conocimientos académicos, sino que también eran formadas en la fe y en el servicio a los demás. María Eugenia inculcó en ellas la importancia de ser mujeres activas en la sociedad, comprometidas con la justicia y con la transformación del mundo desde su fe cristiana. Uno de los principios fundamentales de su pedagogía era la idea de que la educación debía ser una herramienta para el cambio social. María Eugenia no solo quería formar mujeres cultas, sino mujeres que comprendieran la realidad del mundo en el que vivían y estuvieran preparadas para enfrentarlo con valentía. Bajo su liderazgo, las escuelas de la Asunción se convirtieron en espacios donde la educación y la espiritualidad iban de la mano, promoviendo un ambiente de respeto, disciplina y amor por el conocimiento. Con el paso de los años, su obra se consolidó y su congregación se expandió a nuevas regiones. María Eugenia dedicó su vida a la formación de las religiosas que seguirían su misión, asegurándose de que el espíritu original de la fundación se mantuviera vivo. A pesar de las dificultades que enfrentó, nunca perdió la fe en su proyecto ni en el impacto que podía tener en la sociedad. María Eugenia falleció el 10 de marzo de 1898, dejando tras de sí una obra que seguiría creciendo mucho después de su muerte. En 2007, fue canonizada por el Papa Benedicto XVI, quien reconoció su contribución no solo a la Iglesia, sino al mundo de la educación y la formación de mujeres. Hoy en día, las religiosas de la Asunción continúan con su misión en diferentes partes del mundo, llevando la educación cristiana a miles de jóvenes y promoviendo los valores que su fundadora inculcó desde el principio. La vida de Santa María Eugenia Milleret nos deja una enseñanza poderosa: la educación es una herramienta transformadora, capaz de cambiar vidas y sociedades enteras. Su historia es un llamado a comprometernos con la formación de las nuevas generaciones, asegurándonos de que la fe y el conocimiento caminen siempre de la mano. En La Voz de los Santos, nos esforzamos por compartir historias inspiradoras como la de Santa María Eugenia, que nos recuerdan el poder de la fe y la dedicación a una causa mayor. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza y transformación a más personas. Que el ejemplo de Santa María Eugenia nos inspire a creer en el poder de la educación, la fe y el amor al prójimo. Nos vemos en el próximo episodio.